Veamos el tema de sistema de refrigeración. De sistema de refrigeración, porque el sistema de engrase lo veremos en la próxima tutoría del módulo de grado superior de paisajismo y de gestión forestal que impartimos en la escuela. Entonces, para mí estos dos temas, tanto el de sistema de refrigeración como sistema de engrase, son dos de los temas más importantes en cuanto a mantenimiento, a percibir posibles desajustes y actuar para evitar graves averías. Entonces, el primer tema, el de refrigeración, hace referencia a la necesidad de enfriar un motor. En un motor en la combustión se alcanzan temperaturas muy elevadas y tenemos que evitar que esas temperaturas se mantengan en picos altos y debemos de enfriarlo, porque de lo contrario la causa puede ser el gripado del motor, que es que se produce un sobrecalentamiento tan alto entre las paredes del cilindro y del pistón que acaban rayándose y esto inutiliza el motor. Es una de las averías más graves que existen. De los tipos de refrigeración, uno es proyectar aire sobre el cilindro y así enfriarlo, una refrigeración por aire. Se utilizan motores sencillos, motores por ejemplo de dos tiempos, de motosierras, desbrozadoras, de motores de cuatro tiempos de cortacéspedes, maquinaria ligera, maquinaria jardinera. Casi todos utilizan este sistema de refrigeración. Constructivamente estos motores presentan estas aletas que disipan el calor, ayudan a evacuar el calor y enfriar el cilindro. A través de estas aletas se conduce una corriente de aire. La refrigeración forzada en motores más grandes, porque también hay motores grandes que utilizan refrigeración por aire. La refrigeración forzada en motores más grandes precisa de una turbina movida por la correa de cigüeñal y que hace que el aire del exterior entre y salga caliente por unos conductos de evacuación. Lo que es importante es que el aire esté canalizado. Entonces, uno de los mantenimientos, lógicamente, será mantener limpios esos canales. Una de las ventajas de estos sistemas es que son sencillos, evitamos las bombas de agua, radiador, evitamos termostatos, etc. Pero como inconvenientes, pues también que el control de la temperatura no es tan preciso. De hecho, la tendencia en mecánica más avanzada, coches, tractores y vehículos de motores grandes, es la refrigeración por aire, por agua. Aunque no olvidemos que existen refrigeraciones por aire en motores grandes, como por ejemplo sería esta imagen de aquí. Luego, en las aspas del volante magnético, en maquinaria ligera, se diseñan de manera que absorben el aire de fuera y lo proyectan contra el bloque motor, y eso ayuda a que refrigere. Esto se hace para maquinaria ligera. Por ejemplo, esto es una motosierra, el volante magnético tiene estas aspas que proyectan el aire sobre el bloque motor, que es esto de aquí, que estas son las aletas que hemos visto antes en las dos imágenes anteriores. Vale, en el caso de esta refrigeración, luego veremos su mantenimiento, pero lógicamente es fundamental la limpieza del bloque motor, del conjunto. En la refrigeración por agua, el elemento refrigerante es un líquido, lógicamente la base es agua, pero ese líquido lleva un aditivo. Ese aditivo hace que lo que utilicemos en realidad sea un líquido refrigerante, ya que el aditivo, además de agua, pues lleva productos químicos que mejoran las propiedades anticorrosión, que permiten la no congelación a bajas temperaturas, etc. Entonces, los componentes de la refrigeración por agua son estos de aquí, en los que me paro poco ahora porque los vamos a ir viendo. Este sería un esquema de la refrigeración por agua. Es un circuito cerrado en el que el agua fría pasa por el motor y una vez calienta vuelve al punto 1, que es el radiador, donde se vuelve a enfriar para seguir haciendo ese recorrido de manera continua. Para que esto esté en flujo continuo, pues lógicamente debe crearse una corriente y eso se consigue gracias a la bomba refrigerante, que lo que hace es
mover el agua para que esté en continuo flujo, como os acabo de decir. Este sería un esquema similar, algo más completo, en el que, por ejemplo, se ve el aire caliente que entra en el habitáculo de un coche, se utiliza la salida de aire caliente para calentar un radiador y proyecto el aire, y ese es el aire que nos están mandando a nosotros. Pero bueno, no deja de ser un circuito un poquito más detallado, como por ejemplo el vaso de expansión, que aquí no lo hemos colocado. Vale, ¿qué es el termostato? El termostato es una válvula que permite que el agua alcance la temperatura ideal de trabajo lo antes posible. La temperatura ideal de trabajo, que es en torno a 90 grados, se debe de alcanzar pronto porque no es bueno que un motor trabaje en frío. De hecho, una recomendación que aprovecho ahora para lanzar, que también en el tema de engrase probablemente os la recordaré, es que para que el motor no trabaje en frío es bueno no forzarlo en el inicio del arranque. Si un motor trabaja en frío, el aceite, la temperatura del propio motor no es la ideal. No he dilatado las piezas como debe dilatar. El aceite puede no haberse distribuido como se debe de distribuir. El aceite está más espeso por el hecho de estar frío. Todo eso hace que no trabaje en sus mejores condiciones. Y eso se subsana no exagerando en las aceleraciones mientras está frío. Una vez alcanza temperatura ya podemos trabajar. Es tan importante esto que hay una válvula, el termostato, que hace que esa temperatura ideal se alcance lo antes posible. Veamos cómo funciona. Para entenderlo, casi voy a volver al gráfico de antes. El termostato es la pieza 4. El agua caliente sale por aquí y va al radiador para enfriarlo. Pero cuando el motor está frío, sería absurdo que el agua caliente vaya al enfriador para enfriarlo. O sea, que el agua fría, vuelvo a decir la frase porque no me he equivocado al decirle y la repito. Sería absurdo que el agua fría vaya al radiador para enfriarla puesto que está fría. Entonces, ¿qué hace el termostato? El termostato lo que hace es que esa agua fría la vuelve a recircular al motor y al recircularla al motor se calienta y la vuelve a recircular al motor mientras no tenga la temperatura ideal, es decir, hasta que el líquido no ha alcanzado aproximadamente esos 85 grados. Cuando ya ha alcanzado esos 85 grados, la válvula del termostato se abre y ya deja pasar el agua hacia el radiador. ¿Vale? Aquí se ve también como en este caso lo que sí que se ve es que la válvula termostática, el agua caliente del motor va hacia el radiador, pero puede que no y que se desvíe hacia el motor. Cuando se desvía hacia el motor es porque lo que queremos es que se caliente antes. ¿Vale? Entonces, el termostato, insisto, es una válvula que busca el óptimo de calentamiento del motor lo antes posible porque el motor, si trabaja en frío, se desgasta más. Aquí ya tenéis el propio esquema de la válvula. El agua va por aquí. Aquí estaría la salida al radiador, pero en vez de salir hacia el radiador, recircula hacia la bomba de agua y vuelve a entrar al motor. Y aquí el agua va por aquí, pero como ya está caliente, sigue recto hacia el radiador. Ya no se recircula por el tubo este, como hemos visto antes. Esto sería un funcionamiento con motor caliente. El ventilador genera una corriente de aire para enfriar el radiador. Cuando tú con un coche vas a 100 km por hora, te da suficiente aire en el radiador, que siempre está en el frontal, para enfriarlo. Pero cuando estás parado en una ciudad, existe un ventilador que se activa o se desactiva según la necesidad. Ese ventilador se activa y se desactiva porque suele ser un ventilador accionado por un motor eléctrico. Cuando un termocontacto detecta que está subiendo la temperatura, activa el ventilador. Cuando la temperatura baja, desactiva el ventilador. De ahí que es muy típico que alguna vez hayáis dejado un coche en un garaje y se quede activado el ventilador. En el caso de la maquinaria agroforestal
donde nunca se va a alcanzar esa velocidad de 100 km por hora en un tractor, el ventilador suele ser una pieza movida por el cigüeñal que se acciona constantemente. Es decir, desde el momento en que arranco el ventilador gira. Insisto que en el ventilador de un coche solo se va a activar cuando sea necesario. En los avances tecnológicos de los tractores, los ventiladores que se suelen montar son de accionamiento variable, que lo que hacen es que cuando el motor está caliente, el ventilador gira al máximo, cuando el motor está frío, el ventilador gira al mínimo. La velocidad de giro del ventilador varía en función de un acoplamiento viscoso que hace que gire más o menos rápido. De esta manera evitamos que gire de manera innecesaria enfriando el líquido cuando el motor está frío y volvemos a buscar que el motor se caliente lo antes posible, y por el otro lado tenemos un ahorro en potencia del motor. El panal o radiador no es más que un entramado de circuitos de agua que permiten el paso de aire entre ellos para enfriar esta agua. Ese aire que ya hemos dicho que puede ser del propio avance del tractor o que puede ser, del vehículo, o que puede ser generado por una turbina, por el ventilador. En tractores es muy frecuente encontrar una batería de radiadores todos colocados en el frontal. Esto se hace porque existen radiadores, además del radiador que enfría el líquido refrigerante, existen radiadores para enfriar el aceite de la transmisión, radiadores para enfriar el aceite hidráulico, radiadores para enfriar el combustible. Existen distintos radiadores independientemente del líquido, aunque en un coche normalmente solo existe el radiador del líquido refrigerante, o si queréis como mucho consideremos también radiador al common rail, pero en un principio el del líquido refrigerante. ¿Qué son los manguitos? Son las conducciones, lo que mueve el líquido dentro del circuito. O sea, las uniones estas de aquí serían con manguitos flexibles. Esos mangueras flexibles, son de goma y tienen una evaluación, una valoración de su estado. Entonces, por ejemplo, si presentan áreas quemadas hay que cambiarla. Si la manguera presenta un aspecto suave y blando, probablemente puedan taponar el radiador y es necesario cambiarlo. Si la manguera está dura, indica que se ha sobrecalentado y puede acabar resquebrajándose y quebrándose. Si la manguera presenta un aspecto hinchado con las puntas empapadas de aceite, pues esto también va a provocar una rotura. O sea, el manguito al final hay que comprobarlo, su estado, y sustituirlo. Muchas veces una de las averías más típicas de pérdida de líquido refrigerante es por pequeños poros en el manguito que no se aprecian. Por otro lado, es una avería sencilla y que se cambia el manguito y ya está. La bomba de agua, como he dicho, el flujo del agua tiene que estar en continua circulación, entonces hay una bomba de agua que mueve el cigüeñal y que desde el momento en que arrancamos el vehículo está dando vueltas y circulando. Aquí tenéis una imagen de manguito, ventilador, radiador y el motor eléctrico del ventilador. Vale, el sistema de refrigeración, como hemos dicho que son circuitos cerrados, existe un vaso de expansión o depósito donde está el líquido. Normalmente ese vaso de expansión se rige por un nivel máximo y mínimo. Entonces el líquido tiene que estar entre el máximo y el mínimo. Pero hay veces, esto ocurre en algunos tractores y coches, en el que, por ejemplo, esto es un tractor, en el que el máximo y el mínimo se sustituye por un nivel full cold y full hot. Full cold significa nivel del líquido refrigerante cuando el motor está frío, y full hot significa nivel del líquido refrigerante cuando está caliente. Esto quiere decir que cuando yo miro el nivel del líquido refrigerante, si está frío y está aquí, está bien.
En cambio, si está frío y está aquí, es porque tiene demasiado líquido. En cambio, si está caliente y está aquí, es porque le falta líquido. Es decir, tengo que saber interpretar esto. Viendo esto, es muy habitual que si lo desconoces, abras el capó, revises el nivel y si lo ves por aquí digas, está al mínimo y le pongas líquido hasta aquí, sin considerar si el motor está frío, que en caso de estar frío no sería el mínimo, sino que sería correcto, ¿vale? Espero haberme expresado, pero no conocer esto puede llevarnos a interpretar mal el nivel del líquido refrigerante, full hot y full cold. ¿Por qué sube el nivel del líquido refrigerante cuando está caliente? Porque los gases se expanden, los vapores se expanden y se licuan en el depósito. Por eso se le llama vaso de expansión. Entonces, al licuarse aumenta el nivel. Pero cuando el motor se enfría, vuelve a bajar el nivel. ¿Vale? Hay que saber interpretarlo, como os digo. En este caso, el máximo y mínimo debe de estar entre ambos niveles y no tenemos más observaciones. El sistema de refrigeración también puede ser abierto, ¿vale? En este caso hay una válvula comunicada con el exterior que se genera el líquido sale al exterior. Esto es más propio de, por ejemplo, motos de agua, donde veis que se proyecta un chorro de agua. Ese chorro de agua es la propia agua que está refrigerando. En la maquinaria forestal y en tractores y en automoción no se utilizan estos sistemas. Mantenimiento del sistema de refrigeración. Por supuesto, si hay que distinguir entre si la refrigeración es por aire o por agua. Si la refrigeración es por aire, pues aplicamos la lógica. Si hay unas aletas que expanden el calor, pues hay que limpiar esas aletas. Si hay unos conductos de entrada de aire de las aspas que generan una succión, hay que limpiar esos conductos. Hay que limpiar las propias aspas del volante magnético. Hay que comprobar si lleva una turbina accionada por una correa, el estado de la correa y sustituirla cada X tiempo según mande el fabricante. Entonces, todo este tipo de cosas que al final no son más que aplicar la lógica, corresponde realizar al operario con cierta frecuencia. Por ejemplo, no es lo mismo una motosierra trabajando en verano que en invierno. En verano nos hemos de plantear que semanalmente por lo menos hacer una limpieza de estos conductos y del bloque motor, eliminando la porquería que haya pegada al bloque motor, a las aletas del bloque motor. Bueno, aquí habla pues un poco, hace referencia a lo que acabo de explicar ahora, de la frecuencia semanal. En una refrigeración por agua, comprobar los niveles del líquido, acordaros del máximo y mínimo, o si nuestro depósito es full cold, full hot, que hay que saber interpretarlo. Comprobar el funcionamiento del motor eléctrico del ventilador. Cuando sube la temperatura, si no se pone en marcha el ventilador, algo puede estar ocurriendo mal. Comprobar el funcionamiento del termostato. Si yo tengo un vehículo que en invierno, que yo lo arranco y que le cuesta mucho alcanzar la temperatura ideal de trabajo, probablemente el termostato esté fastidiado. Si tengo un vehículo que lo arranco, salgo del garaje y a los 5 minutos ya estoy en 90 grados, todo va bien. Pero si han pasado media hora o más y no alcanza la temperatura, el termostato puede estar roto y puedo estar trabajando con el motor en frío. El problema de este tipo de averías es que como el motor funciona, yo sigo yendo, pero que sepáis que estáis repercutiendo un desgaste acelerado en el motor. Comprobar la tensión de la correa del ventilador en caso de ser accionada por correa y sustituirla si fuese necesario. Comprobar y reparar posible presencia de fugas en manguitos y uniones y mantener limpio el radiador. En maquinaria agroforestal esto es especialmente delicado y hay que repetir con más frecuencia porque lógicamente el ambiente es más sucio. Por ejemplo, se me ocurre un tractor en cosecha de cebolla, por la propia hoja suelta que tiene la cebolla, ensucia más que un tractor en cosecha de naranja. Entonces, todo ese tipo de cosas al final, o un tractor que lleva unos discos de cierre para poda o prepoda,
ensucia más por la viruta que genera estas sierras que un tractor pulverizando en el campo. O sea, pensar que el trabajo puede hacer que la frecuencia de mantenimiento o limpieza del radiador puede variar. Vale, el sobrecalentamiento puede suponer el gripado del motor, como hemos dicho antes, que son las rayas del cilindro. Puede suponer una rotura de la junta de culata. La excesiva temperatura provoca que la junta de culata se resquebraje y en sobrecalentamientos muy elevados incluso resquebrajamiento del bloque motor. En ambos casos se puede evitar si detectamos el fallo antes de que esto vaya más. Si nosotros notamos que un tractor, un vehículo que tiene agua, que tiene líquido, se sobrecalienta por encima de la temperatura recomendada, lo primero es bajar las revoluciones y ver si el motor vuelve a su sitio. En caso de que no sea así, lo siguiente es comprobar el nivel del líquido, ver que lo tiene. Esto lo hacemos sin detener el motor. Si no tiene líquido, ya debemos de repostarle el líquido, detectar si hay fugas. A veces las fugas son microporos, existen tintes para detectar esas fugas, ¿vale? Y a veces no se ven porque son internas, junta de culata o el mismo bloque motor, ¿vale? En ese caso las reparaciones son más costosas. Entonces, si hay que repostar agua, debemos de quitar el depósito del líquido refrigerante para evitar que los vapores nos quemen. Se hace en varias etapas. Hay presión dentro del circuito. Si el agua alcanza la temperatura, se usa un trapo para coger el tapón y se abre como una Coca-Cola que ha cogido demasiado gas. Se abre en fases para que pierda fuerza del gas interior, ¿vale? Dando pequeños giros. Si repostamos el líquido refrigerante, es mejor hacerlo con el motor en marcha para que la bomba esté reconduciendo el líquido, ¿vale? Y debemos de comprobar el estado de la correa y de que todo está funcionando bien. Tener en cuenta que en esta explicación estamos comprobando un sobrecalentamiento del motor. Causas y soluciones a un sobrecalentamiento. Suciedad en las aletas de expansión del bloque motor. Esto sería una refrigeración por aire. Sistema refrigerador con ventilador averiado, sistema de accionamiento del ventilador, correa floja que patina, correa rota o cualquier otra causa. Y algunos motores refrigerados por aire tienen conductos de aire y hay que limpiarlos, que esto ya lo hemos comentado varias veces desde que empezamos a hablar de este tema. En la refrigeración por agua, falta de agua, hay que reponer el agua, líquido refrigerante. Recuerdo que no solo es agua, pero por defecto siempre se le llama así. Si añadimos agua con el motor caliente, conviene añadirla poco a poco para evitar contrastes. El agua se añade con el motor en marcha, como hemos visto ya antes. Comprobar la limpieza del radiador. Insistimos y especialmente delicado en nuestro sector. Barro, paja, la hoja de la cebolla o el serrín de una prepoda que hablábamos en los ejemplos, ¿vale? Incrustaciones o sedimentos en el circuito de refrigeración pueden ser internos por haber utilizado, por ejemplo, agua con cal en vez de agua destilada o en su defecto agua de lluvia, que es lo que se recomienda. La correa esté floja y que patina. Y en caso de que el ventilador sea accionado por un motor eléctrico, pues que por ejemplo el termocontacto no funcione y no esté dando la orden eléctrica que lo activa. Normalmente es una reparación de mecánico. Y la válvula termostática defectuosa. Normalmente también es una reparación de mecánico y recuerdo que nos puede ocurrir la causa de detectar una válvula termostática defectuosa y que no hagamos caso es que el motor no coja temperatura pronto, pero puede ser al contrario, que no abra la apertura hacia el radiador. En ese caso tendremos un sobrecalentamiento y sí o sí iremos a taller, ¿vale? Y con esto estaría explicado el tema de refrigeración y el siguiente tema ya es engrase.